Bueno, buenos días. Vamos iniciando mientras se integran sus demás compañeros. Está, creo que la mitad del grupo apenas. Bueno, Buenos días. Nos quedamos con un problema, creo que lo terminamos. Mm, Vamos viendo y a partir de ahí, sí, lo terminamos aquí, que era su resistencia. Que nos pedía aquí el inciso E, que cuánto era su resistencia, y ese era el último inciso. Entonces, pues ahí terminamos ese ejercicio. Vamos viendo ahora otra pequeña parte donde pues aquí no consideramos ninguna pérdida ni nada por el estilo para este caso, o para el caso de los problemas nunca mencionamos que había pérdidas mecánicas o pérdidas eléctricas. Entonces, en base a ello, pues vamos a ver un pequeño título que es precisamente el flujo el flujo de potencia y pérdidas en las máquinas de corriente directa. Así le vamos a poner esta parte del flujo de potencia y pérdidas en las máquinas. Algo que ya todos ustedes saben, por ejemplo, cuando tenemos un generador, cuando tenemos un generador, normalmente, por ejemplo, su objetivo de un generador viene siendo alimentar una potencia mecánica y de ahí producir una potencia eléctrica. Mientras que en los motores, pues es a la inversa, ¿verdad? Se alimenta de una potencia eléctrica y puede producir o convertir una potencia mecánica. Entonces, partiendo de eso, podemos nosotros determinar ahí cuáles son las pérdidas y cómo se da. Y también otra parte importante que es la eficiencia de la máquina, que también se da por diferentes formas o diferentes fórmulas de cómo podemos realizar esa parte, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el flujo de potencia y aquí le vamos a poner la eficiencia. ¿Y cuál viene siendo en este caso su ecuación, verdad? Ok, entonces la eficiencia de una máquina de corriente directa está en función de algo que se conoce como la letra N, aunque está un poquito alargada, que representa la eficiencia, y que esa eficiencia va a estar en función de sus potencias. En este caso, la potencia de salida
Aquí vamos a poner la potencia de salida. Que esa potencia va a estar dividida entre la potencia de entrada y ese valor va a estar multiplicado, en este caso, por, como es un porcentaje, por el 100%. De esa manera yo puedo determinar la eficiencia de una máquina, ya sea generador, ya sea motor, si la potencia que la potencia que yo tengo de salida, si es un generador, pues va a ser la potencia eléctrica, si es un motor, pues va a ser o puede ser el par que voy a tener ahí al final, o ese par con la velocidad convertirlo a una potencia. Y de esa manera, pues conocer la eficiencia de una máquina de corriente directa. Eso es tanto para un motor como para un generador, ¿verdad? Su eficiencia. Ahora, también hay ciertas pérdidas que están en el interior de la máquina y esas también, pues también de ahí puedo obtener otra fórmula para determinar la eficiencia cuando se conocen las pérdidas internas que pueda tener en este caso. Y de aquí, cuando conozco un poquito las pérdidas internas, ¿verdad? Esto me daría que aquí la potencia, o sea, para la eficiencia sería lo mismo, potencia de salida. La potencia de salida, en este caso esa potencia va a estar multiplicada. Bueno, más bien aquí es una resta, menos la potencia, en este caso las pérdidas que tiene. Eso me va a dar pues la resta de esos datos, ¿verdad? Entre la potencia de entrada y obviamente también eso va a estar multiplicado por un porcentaje, que en este caso también es el 100%. Y de esa manera, pues yo ya tengo mi formulita cuando la primera es la eficiencia de la máquina en sí, ya al final, y esta es considerando, la segunda es considerando las pérdidas que puede tener en el interior. Y esto pues obviamente va a estar multiplicado por el 100 o por un porcentaje, ¿verdad? En este caso va a ser el 100%. Entonces ya tengo dos formulitas que me dicen o que me permiten conocer la eficiencia de una máquina. Bueno, listo. Y de ahí, pues podemos partir para ver cuáles son las pérdidas en las máquinas que normalmente ponen, digamos, las que más se consideran. ¿Ah? Bueno, los voy a poner en la siguiente.
Pérdidas en las máquinas de corriente directa. Y de ahí pues tendríamos la número 1, aunque pues está numerada, no quiere decir que sea que esa sea la principal, ¿verdad? Y la primera sería pérdidas eléctricas o pérdidas, el- en este caso, en el cobre. Esa sería la número 1. La número 2, pérdidas en las escobillas. La número 3, serían pérdidas en el núcleo. En la número 4 serían las pérdidas mecánicas que se pueda tener. Y por último, aquí engloba varias o todas las que no se no se han considerado y que se conoce como pérdidas dispersas o pérdidas misceláneas, que allí entra todo lo que no esté considerado en la parte de arriba, ¿no? Para todas estas, pues también hay una formulita de cada una de ellas que me indica o que puedo determinar. Por ejemplo, para la número 1, aquí le voy a colocar solamente el número 1. Para el número 1, las pérdidas o fórmulas. Aquí normalmente puedo tener dos maneras de encontrar esos valores. Aquí, va a ser el valor de P, que significa la pérdida, en este caso, en el inducido, y es algo que tal vez ustedes ya conocen como el efecto Joule. ¿A qué es igual el efecto Joule? A la corriente por la resistencia, la corriente siendo elevada al cuadrado por la resistencia, y eso me da las pérdidas eléctricas que pueden ser en el inducido o en el campo, que también puedo colocar la fórmula de campo, que sería la potencia de F, y que vendría siendo igual, ¿verdad? Nada más lo único que cambia pues es el subíndice. Aquí sería IF. Esto sería elevado al cuadrado y también multiplicado por la resistencia F.
Y de esa manera, pues puedo calcular cuáles son las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre normalmente. Para para la parte número 2, que viene siendo las pérdidas en las escobillas, voy a colocar acá de este lado. Y también para ello, pues voy a tener una formulita que me dice que la potencia y tiene un subíndice CE, y esta pues está en función de la primer fórmula que conocemos como potencia, que es el voltaje, de las escobillas por la corriente del inducido por IA. Y de esta manera, pues, puedo obtener esa parte. Las demás, como las pérdidas en el núcleo, son producidas principalmente por un diagrama de histéresis dependiendo del material, que se presenta normalmente o precisamente en los metales del motor. ¿Ah? Ahí se toma la densidad del flujo y también la potencia o la velocidad de rotación que tiene normalmente. Entonces las pérdidas en el núcleo la mayoría de las veces me los da como un dato del problema porque es de acuerdo al material al que está hecho o el que se utilice. Las pérdidas mecánicas también son en base a una tablita porque hay, por ejemplo, ciertas o las pérdidas mecánicas más bien están asociadas a los efectos como la fricción o como el rozamiento que tiene. El fricción y el rozamiento pues se refiere a que, por ejemplo, puede utilizar, no sé, dos metales, por ejemplo, o puede ser que un metal o tenga un espacio de aire o que esa parte lo pueda convertir en eso, ¿ah? Entonces son causadas principalmente pues por los ejes o por los rodamientos, ¿ah? Mientras que las partes móviles de la máquina pues también dentro de esa pueden tener rozamiento o un poquito diferente en cuanto al aire, ¿verdad? Y las pérdidas dispersas o misceláneas, si hay alguna otra que considere y que no esté dentro de las anteriores, pues son a lo que se considera como pérdidas misceláneas, ¿verdad? Entonces todas esas se agrupan en esa parte, todas las demás que ustedes me mencionen que puede haber una pérdida y que normalmente representan el 1% de la carga plena, que por eso a veces ni se toman en cuenta por el pequeño valor que se toma, ¿eh? Y de ahí también hay que también de ahí podemos tener otras fórmulas que nos permiten determinar también la potencia convertida, por ejemplo, la potencia mecánica convertida, la potencia eléctrica convertida o producida, dependiendo si es un generador o un motor. Y eso también está en función de un pequeño diagramita.
que ese diagramita lo vamos a colocar aquí ahorita. Le vamos a poner el título primero. Diagrama de flujo de potencia, donde aquí pues hay que considerar la potencia mecánica, que para la potencia mecánica pues se conoce como la potencia convertida. La potencia convertida va a ser igual, como es una potencia mecánica, va a estar en función de tau, el, el par inducido, y ese va a estar multiplicado por la velocidad angular, que se conoce como omega m, y que también de ahí puedo tener la potencia, la potencia producida, en este caso de aquí, y que esa potencia producida pues es más parecida a la parte eléctrica, ¿ah? La potencia convertida también va a ser, en este caso sí se refiere a los voltajes, a EA por IA. En este caso se están considerando las dos cosas. Cuando yo tengo un generador, pues normalmente la parte mecánica es la que la potencia, digamos, inicial, y luego ya y luego la voy a convertir a una potencia eléctrica. Por eso tiene esa parte, ¿verdad? Cuando tengo un generador, pues tengo la potencia mecánica como la primera parte, y luego la segunda, la potencia que va a convertir a la parte eléctrica. Y de ahí también puedo tener la parte de lo que viene siendo el motor, que en este caso cambiaría de condición. La parte que entra sería la potencia eléctrica, que sería E por IA, y esa parte eléctrica la voy a convertir a una potencia mecánica. Bueno, ok, entonces ya tengo las pérdidas. Ahora les voy a mostrar un pequeño diagramita de cómo se considera, o la parte de que se considera de las pérdidas, tanto del generador como del motor. Vamos a ver que lo único que va a cambiar es que es la dirección o la condición en la que cambia ese punto, pero que viene siendo casi lo mismo, ¿ah? De las dos potencias.
Este va a ser nuestro diagrama. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte de arriba, que el inciso A es del generador, donde tengo una potencia de entrada, precisamente por el par inducido y la velocidad que tenga, que en este caso pues puede ser una alimentación de diferentes elementos, ya sea una eólica, una hidráulica, una geotérmica, etcétera, ¿eh? Entonces, tengo mi potencia de entrada como el par por la velocidad y luego de ahí vienen las pérdidas. En este caso, que es un generador, ponen primero como las pérdidas misceláneas y luego después pérdidas mecánicas y luego pérdidas en el núcleo. Y hasta ahí se puede decir que tengo esas pérdidas, como quien dice, de la parte del generador, y ya de ahí yo puedo convertir esa potencia mecánica a una potencia eléctrica. Y solamente dentro de la potencia eléctrica voy a tener las pérdidas I cuadrada R para que la potencia al final pues esté determinada por el voltaje total y la corriente de línea. Esa es la primera imagen o la imagen del inciso A, que es de un generador donde la entrada es potencia mecánica y donde la salida es potencia eléctrica. Y luego viene el diagramita de flujo de las pérdidas, en este caso, de un motor donde su entrada es una potencia eléctrica y donde su salida es una potencia mecánica, donde tiene las mismas pérdidas, donde también tiene una parte convierte, la parte eléctrica, la parte mecánica, y que tiene pérdidas dentro de lo que viene siendo de lo que viene siendo pues la parte de la mecánica, ¿eh? Entonces, de esa manera yo puedo tener mis diferentes potencias o diferentes pérdidas que puede tener cualquier motor, cualquier generador va a tener esa pérdida, ¿no? Ahí pues a lo mejor no tengo la parte del conmutador, por ejemplo. El conmutador entraría dentro de lo que viene siendo pues digamos las pérdidas misceláneas, ¿eh? Donde no entra dentro de las anteriores y de esa manera poder determinar, ¿no? Entonces yo ya puedo, con ese tipo de fórmulas, determinar qué tan eficiente o cuál es la eficiencia de un motor y cuáles pueden ser sus pérdidas que puede tener, ya sea un motor o un generador de corriente directa. Hay ciertos problemas donde me pide a lo mejor cuál es la eficiencia de ese motor. Ya hemos visto o ya hemos calculado algunos ejemplos de los motores donde pues obviamente ahí no me ha pedido cuál es cuál es la eficiencia que puede tener ese motor o ese generador. eh, o por ejemplo, los que hemos visto anteriormente, pues podemos determinar qué tan eficiente es si conozco su potencia de salida o su potencia de entrada de cualquier motor o cualquier generador. Entonces, esa es la parte que de alguna manera me faltaba colocar ahí en esa parte. Eh, por ejemplo, para este generador, si me pidiera pues qué tan eficiente es, pues tendría que utilizar o calcular las potencias. Igual para los motores, por ejemplo, si este motor también me pide, pues ahí precisamente menciona algo de las pérdidas. Por ejemplo, dice, se puede despreciar las pérdidas en el núcleo, tanto mecánicas como misceláneas. O sea, quiere decir
que esas pérdidas no influyen mucho en el comportamiento del motor. Entonces de ahí pues ya puedo yo determinar de ahí yo puedo determinar qué tan eficiente es. Yo tengo la potencia de entrada, que son los 100 HP, que lo único que tendría que hacer es convertirlos a watts o cuántos kilowatts tiene, y al final cuánto es lo que sale, y de ahí convertir el par inducido con una potencia que yo tengo. A lo mejor puedo encontrar el par inducido y la velocidad. A lo mejor aquí, por ejemplo, manejamos una velocidad diferente, no la manejamos en radianes, que es como me lo pide para la potencia mecánica, pero sí podemos tener esas revoluciones por minuto, las podemos convertir fácilmente a radianes sobre segundo, que es como me pide la velocidad angular, ¿no? No sé, por aquí hicimos otro ejemplo de un motor. Bueno, vamos colocando ahí un pequeño ejemplo. Aquí tengo este ejemplo y me pregunta el inciso A. Eso es lo que me pregunta el inciso A y el inciso B.
Bueno, me dice que tenemos un motor en derivación de 50 HP, 250, 1200 revoluciones, tiene una corriente del inducido. Nominal de 170 amperes, una corriente de campo nominal de 5 amperes. Cuando se bloquea el rotor, un voltaje inducido de 10.2 volt solo en las escobillas produce un flujo de corriente de 170 amperes y un voltaje de campo de 250 volt. Genera un flujo de corriente de campo de 5 amperes. Se supone que la caída de voltaje en las escobillas es de 2 volt en vacío y con un voltaje en las terminales igual a 240. La corriente del inducido es de 13.2 y la corriente de campo es de 4.8 y la velocidad del motor es de 1150 revoluciones por minuto. Y de ahí, pues yo necesito encontrar primero la aquí, por ejemplo, me pide la potencia que sale del motor en condiciones nominales. Lo primero que tengo que hacer es encontrar cada uno de los valores porque, por ejemplo, necesito saber algunas pérdidas que no me da. Necesito también conocer la resistencia del inducido, la resistencia de campo, de cuántos son, para poder encontrar, por ejemplo, bueno, le voy a poner la formulita que normalmente me da, la potencia de salida. Aquí la voy a poner de esta manera. Potencia de salida, que es lo que me pregunta. Esto va a ser igual. En este caso, para poder determinar la potencia de salida, pues ¿cuál es la potencia de entrada? Potencia de entrada, que a esa potencia de entrada, pues le tengo que restar todas las demás, menos, en este caso, las potencias que me dice ahí. Estas serían las potencias de las escobillas, que hay que restarle. También la potencia a veces le ponen la potencia como CU, que son las pérdidas del cobre. La potencia la potencia del núcleo. En este caso, pues lo único que estoy haciendo es colocar todas las potencias que están dentro de esa parte, ¿verdad? Me faltan las potencias mecánicas y me faltan las potencias misceláneas. Entonces aquí tengo cuántas. Aquí habíamos puesto 5 pérdidas, que son las que tengo. La primera de las del cobre, escobillas, núcleo, mecánicas y misceláneas. Entonces aquí tengo en el problema todas esas, pero también voy a colocar la potencia de entrada, porque a esa potencia de entrada le voy a restar todas las demás. Entonces necesito encontrar, por ejemplo, la pérdida del inducido. Aquí me dice, por ejemplo, que hay
se genera un voltaje de campo, se supone que la caída de las escobillas es de 2 volt y que en vacío tienen 240 volt, que la corriente del inducido es de tanto. Aquí me dice, o de alguna manera, solamente me da el valor de las escobillas, me dice de cuánto, la corriente, la velocidad. Entonces, yo puedo determinar cada una de esas potencias. Por ejemplo, la primera, la que vimos, la que pusimos aquí, las fórmulas de pérdidas en este caso, para el inducido y para el para el inducido y la pérdida de campo, pues son las fórmulas que voy a tomar ahí en ese punto. ¿Ah? O nos vamos a ir por partes. Vamos encontrando la potencia de entrada primero. La potencia de entrada, esa va a ser igual al voltaje total multiplicado por la corriente de línea, la corriente IL. Eso me va a dar la potencia de entrada. Y me dice que el voltaje total o el voltaje de entrada es de 250 volts, ¿verdad? Y me da una corriente, la corriente total, por ejemplo, ahí me dice que tiene una corriente del inducido de 170 y una corriente de campo nominal de 5 amperes. Entonces tengo ahí dos corrientes. Aquí en este caso el voltaje serían 250 volts y eso va a estar multiplicado por la corriente, pero ahí se manejan dos corrientes, entonces la corriente total debe de ser la suma de esas dos corrientes y de esa manera yo obtengo cuánto es la potencia de entrada. ¿Cuánto me daría esa potencia? 43.750. 43.750 watts serían. Esa sería mi potencia, ¿verdad? Ahora necesito calcular cada una de la siguiente potencia. Ahora voy a calcular la potencia de las escobillas, que es lo que me pide ahí. Potencia escobillas. Me regreso a ver la formulita que me dice la potencia de las escobillas y me dice que es el voltaje de las escobillas por la corriente. Entonces aquí va a ser igual al voltaje CE que es como tengo aquí en mi formulita, CE por IA y que eso me va a dar me dice que ahí el voltaje dice cuando se bloquea el rotor, el voltaje del inducido de 10.2, pero luego me dice que se supone que la caída de voltaje en las escobillas
es de 2 volt. Entonces aquí voy a considerar la caída de ese voltaje, que son los 2 volt, y la corriente en este caso viene siendo la inducida nominal, que también me dice solo en las escobillas produce un flujo de corriente de 170 amperes. Y de ahí voy a obtener la pérdida en las escobillas. Que eso me da 340 watts. 340. Ajá, así es, ¿verdad? Es simple esa operación, ok. Ahora me voy a ir a la a las pérdidas en el cobre, que en este caso, si me regreso al inicio, son las dos primeras, PA y PF. Ok, aquí para las pérdidas en el cobre desconozco cuánto vale la resistencia, porque por ejemplo aquí me dice que para la parte del inducido y del campo necesito conocer la corriente IA, que sí la conozco, la corriente IF también, pero no conozco la resistencia RA ni la RF, pero sí las puedo calcular esas resistencias. Para la RA, que dice que es el voltaje del inducido, ahí me dice que bueno, lo voy a hacer acá en esta parte. Que le voy a poner pérdidas en el cobre. Que aquí sería por la simple ley de Ohm, RA va a ser igual de acuerdo a las fórmulas que habíamos puesto acá. No pusimos cuánto valía RA, pero sí, yo puedo determinarlo por la ley de Ohm, y eso también está en función de estas formulitas, donde aquí tengo IF, que es voltaje F entre RF, la corriente, y de ahí lo que quiero encontrar es RF, que sigue siendo la misma formulita también para el valor de RA. RA sería igual al voltaje en A sobre la corriente en A ¿Cuánto se imaginan que sea el voltaje en A en ese caso? Bueno, aquí hay que leer. Cuando se bloquea el rotor, dice, hay un voltaje inducido de 10.2 en las escobillas. Si se acuerdan de la fórmula o del círculo que tenía como EA, viene siendo precisamente
el que tiene en este caso la parte del rotor, que en este caso me dice que es de 10.2 volt. Y que la corriente que ahí circula, pues es una, es una corriente bastante alta, ¿de cuánto? De 170 amperes. Y de esa manera yo puedo encontrar cuánto vale la resistencia. ¿Cuánto me daría esa resistencia? 0.06. Ok, perfecto. .06 ohm. Ok, ese sería el valor que me diera ahí en ese punto. Para RA. Y para RF, pues sería la corriente de campo y el voltaje de campo. Para RF, sería igual al voltaje en F sobre la corriente IF Para este caso, el voltaje en F es el voltaje de entrada que tiene, que es de 250 volts. Y la corriente, en este caso es la corriente de la corriente de campo, y la corriente de campo vale 5 amperes. Aquí serían 5 amperes. Y de ahí ya obtengo cuánto vale esa resistencia. 50. Muy bien. 50 ohm. Ya tengo mis dos resistencias. Ya puedo calcular ahora sí las pérdidas en cada uno de esos valores, ¿verdad? Que serían las pérdidas del cobre. Entonces sería PA que es precisamente I cuadrada R, que es la parte del inducido, y que esto sería igual a la corriente, en este caso sería de 170 amperes. Eso sería elevado al cuadrado, y eso multiplicado por la resistencia RA, que la RA nos da un valor de 0.06 ohms. Y luego continuamos con el problema, ¿ok? Bueno, Susana.